Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Bienvenidos a una nueva edición de Hipertexto 23. Hoy estamos muy contentos porque convocamos a una gran escritora a quien pasamos a presentar. Ana María Ayuba nació el 22 de abril de 1951. Es profesora en letras y trabajó como publicitaria, periodista y guionista de cine. Su literatura abarca diversos géneros como el del microrrelato y también se dedicó con éxito a la literatura infantil. Laura se preguntó con un movimiento de pánico cuál era la actitud correcta de una mujer invitada a una orgía. Esta frase corresponde a su novela Los amores de Laurita. ¿Cómo andás, Ana? Muchas gracias por estar con nosotros. No, al contrario, encantadísima. Bueno, y empezando justamente por esa frase, ¿no? De tal vez tu novela más conocida o la que más lectores tuvo, hablamos de Los amores de Laurita. Alguna vez me contabas algo bastante gracioso, que era que fue encasillada como una novela de literatura erótica y vos no la veías tan así, ¿no? Por lo menos no lo tenías tan presente. No, bueno, yo admito, digamos, que los dos últimos capítulos de Laurita son de alto voltaje y Sí. son realmente de literatura erótica. Lo que pasa es que yo fui encasillada como una autora de literatura erótica y entonces, bueno, viste, cuando te meten ahí en un casillero parece que no puedes hacer otra cosa. Claro, Y claro. eso es un fastidio. Sí, aparte con los demás libros por ahí no tiene tanto que ver, digamos. Claro, y por otro lado es muy interesante porque en Argentina ese fue un libro considerado de literatura erótica. El mismo libro salió en Alemania y allí lo consideraron una sátira a la sociedad machista. O sea, una lectura totalmente Increíble, distinta. una lectura Bueno, es interesante completamente porque tiene que ver distinta. con eso la lectura, ¿no? Con Claro. las diferentes interpretaciones que se dan. Por supuesto, todas las lecturas son válidas y bueno, el escritor una vez que larga su libro, ahí lo tira cual botella al mar, tiene que bancarse que la gente que lee el mensaje entienda lo que entiende. Ahora, es interesante porque además de ser considerada como literatura erótica, es como una de las novelas pilares de alguna forma que inaugura como el nuevo género de la literatura erótica en nuestro país. ¿Cómo ves, por ejemplo, ahora el boom que se dio con 50 sombras de Grey, con otro estilo totalmente distinto, que ahora se está por estrenar la película, además no sé si sabías. Sé que lo leíste el libro, además, por eso te lo pregunto. No lo leí todo, pero leí un poquito como para ver, bueno, a ver qué cosa era, porque bueno, algunos bestsellers son interesantes y son valiosos y tienen una construcción artesanal que vale la pena, es interesante leer para un escritor, para alguien que está en el métier. Pero no, 50 sombras de Grey no. Es muy elemental, muy primitivo como construcción literaria. Y la verdad es que no me interesó, no lo terminé. Pero igual es impresionante las ventas que tuvo, ¿no? Y todos los Impresionante, libros es un que salieron. fenómeno sociológico, pero fascinante. Por eso me interesó leer un poco y ver de qué se trataba, sí, seguro. ¿Qué sentís cuando pasa eso, cuando por ahí? Porque, mira, ahora que me acuerdo, una de las frases que más me gustaron de este libro, de Los amores de Laurita, la protagonista, Laura, dice que a ella literalmente la calienta la buena literatura, que no necesita que sea literatura erótica para excitarse, sino buena literatura. La idea me pareció muy interesante. Entonces, ¿qué sentís cuando sale por ahí un libro que no está muy bien escrito y que pega tanto entre los lectores? No, a mí me parece maravilloso. O sea, yo pienso que en otras épocas de la humanidad, no hace mucho, hace 100 años, toda esa gente que hoy está leyendo las 50 sombras de Grey eran analfabetos. Y hoy leen las 50 sombras de Grey. Salimos ganando, me parece entonces. fantástico. Claro. Es como otro rubro, es algo muy distinto de lo que yo hago y bueno, no es alta literatura. Pero ¿quién lee alta literatura? Una pequeña elite, un puñadito de personas. Sí. Y bueno, y nada, está muy bien las 50 sombras de Grey, no tengo nada en contra de los libros de autoayuda. No es lo que a mí me gusta leer, pero bueno, es una manera de que la gente se acerque al libro. Gente que quizás en otra época, como te digo, hubieran sido analfabetos. Y con respecto al libro digital, hablando de esa brecha... Con respecto al libro digital, yo tengo en la cartera un Kindle, permanentemente, lo uso para leer es muy cómodo para leer en el subte. Sí. Incluso en las peores aglomeraciones del subte se puede leer un Kindle, ¿viste? Una mejor cosa que un finita, libro, cómoda, no hay que estar dando vueltas a páginas, que a veces en el subte uno no tiene espacio para dar vueltas a las páginas. Es muy agradable leer en el Kindle, uno puede usar la letra que quiera. El Kindle, vamos a decir que es un lector electrónico, ¿verdad? Para leer precisamente los ebooks.
El ebook, sin embargo, tiene todavía un defecto grave, por el cual yo sigo prefiriendo el libro de papel. No se puede hojear. Sí, no se puede pasar, claro. No se puede hojear. O sea, si vos marcaste algo, se puede subrayar, se puede escribir comentarios al margen. Pero si vos no marcaste algo, después no lo encontrás nunca más. En cambio, viste, yo agarro un libro y digo, ah, sí, a ver dónde pasaba esto y hago así y más o menos lo encuentro. Mirá, porque bueno, es un dato me bien acuerdo preciso. que estaba al principio y claro. Y en el Kindle no se puede hacer eso, porque las hojas se pasan de una a una. Sí, igual lo de los comentarios hasta ahí se puede, ¿no? También. Porque... Eso nunca lo intenté. No, digo, porque es medio incómodo, no es lo mismo que escribir con, no sé, con lápiz o con virome en el libro seguro, de papel. Seguro. Pero bueno, es verdad que también se avanzó mucho. Y lo que te iba a preguntar, en todo caso me parece, uno imagina una convivencia entre los dos formatos durante mucho tiempo. Yo me imagino una larga convivencia. Claro. Es maravilloso cuando uno viaja, en términos generales, aparte del subte. Cuando uno viaja, yo ahora en vez de meter 5 libros en la valija, nada, llevo el Kindle en la cartera. Claro, pero llevas uno en papel igual. ¿O no, a veces llevo uno en papel, pero también en la cartera, porque me hacen apagar el lector electrónico cuando el avión despega y aterriza. ¿Y por qué yo no voy a estar leyendo cuando despega y aterriza? Entonces a veces necesito las dos cosas. Bueno, dedicación absoluta a la literatura, ¿no? Y me hace acordar a lo que mostrábamos al principio en la introducción, que fuiste publicitaria y guionista. Como guionista trabajaste en una película muy conocida, que es ¿Dónde estás, amor de mi vida?, que no te puedo encontrar. Así es, sí. Bueno, contame qué fue esa experiencia, porque es una película, digo, fue muy importante, ¿no? Mira, fue bárbara, fue una experiencia muy interesante. Yo, en realidad, aprendí a escribir un guión de cine y practiqué con Los amores de Laurita, que lo escribí con el director. Sí. Cuando empecé a trabajar con Jusit ya sabía un poco cómo venía la mano, estaba mejor parada. Pero además, bueno, tenía una ventaja enorme, y es que Jusit ya tenía un guión con el que no estaba conforme. Él sabía que eso no era lo que quería filmar. Sí. Y quería trabajar con un guionista y que eso lo modifiquen y lo conviertan en la película que él soñaba. Pero entonces me di el gusto de hacer lo que antes me habían hecho a mí. Cambiártelo. Claro, entonces ahí lo pude cambiar y cortar y sacar, y esto no va, y acá ponemos esto, y acá hay que meter otro personaje, y qué sé yo. Así que realmente lo disfruté. Saqué la tijera. ¿Quedaste conforme con Claro. el resultado de la película? Sí, muy conforme. La verdad que trabajar con Jusit fue bárbaro, porque realmente él es un muy buen director y él sabía lo que quería, lo tenía claro, entonces me guió muy bien, muy ajustadamente para hacer el guión. Y trabajamos en conjunto y quedé conforme con el guión y con la película. Ana, vos sos una escritora con muchísima experiencia, muchísimos libros. ¿Cuál es la diferencia entre trabajar un guión, o sea, teniendo en cuenta más aspectos visuales, ¿no? Por ejemplo, que con un libro? Inclusive teniendo en cuenta la repercusión propia de una película, que es muchísimo más grande en general que un libro, salvo con todas excepciones. ¿Cómo fue ese trabajo? ¿Cómo te desligaste por ahí de tu rol de escritora, si es que te desligaste en algún punto? Es duro para un escritor que está acostumbrado a ser el dueño y señor de ese mundo. Y en solitario, además. Creando ese mundito que está creando cuando escribe una novela, y en solitario. Es duro meterse a hacer el guión de una película donde en realidad uno no es dueño de nada. La película es del director, no es del guionista. Entonces, empecemos por ahí. Sí. Por lo general es el director, además, el que tiene la idea original. Claro. Y el que sabe lo que quiere. Y es el director el que tiene una cantidad de recursos que normalmente uno usa cuando escribe. El director es el que decide el ritmo, es el que decide cómo van a ser los personajes, es el que... el director es el que decide el estilo que va a tener eso. Lo que, digamos, en una novela sería la escritura. Y entonces el guionista en realidad lo que hace es nada más que plantar el esqueleto de la historia, la estructura de la historia. Sí. Que por supuesto, bueno, es una cosa fundamental, porque sin el esqueleto todo lo demás no existe. Sí. Pero es cierto que es un trabajo mucho más colectivo el del cine, ¿no? Que el de cine es un trabajo colectivo, por supuesto, sí, claro. Y además
es bueno y es útil trabajar con otras personas, incluso en el guión. Claro. Claro. Sí. Me contabas recién que hubo 2 novelas que tuvieron su versión cinematográfica, una salió, la otra no. Contame por qué no salió la otra y qué te pareció la película que sí tuvo... Sí, porque que fue justamente la de Los Amores de Laurita. Claro, por un lado Los Amores de Laurita y por otro lado se filmó Soy Paciente. Soy Paciente es un clásico fracaso de cine latinoamericano. Que hay muchos. Sí, hay montones. Sí, yo estuve en millones de proyectos, pero ninguno que avanzara tanto como este, lamentablemente, porque Soy Paciente llegó a filmarse toda, la película se filmó completamente, se terminó todo el rodaje y el director se quedó sin dinero para la postproducción, entonces no pudo sonorizar, hacer el montaje, hacer las copias y además quedó con deudas con SICA, con deudas con actores, y quebrado, porque puso todo lo que tenía en esa película. Tremendo. Con la ilusión de que si no le alcanzaba, alguien iba a aparecer, algún distribuidor, algún inversor iba a poner lo que faltaba. Y nunca apareció. Y nunca sucedió. La película era muy rara, además, porque el personaje principal lo hacía Paco Yamandreu. Claro. Y Paco Yamandreu era un personaje muy, muy extraño. Y entonces, bueno, eso ya le daba... Hay que recordar que estaba, por ejemplo, estaba Oscar Martínez dentro de... Y estaba Oscar Martínez, y estaba... Sí, bueno, Gabriela Acher, era un elenco lindísimo. Pero todos los actores estaban un poco malhumorados, más que contra Paco Yamandreu, contra el director que había puesto como protagonista a alguien que no era actor. Entonces le hacían muecas al pobre Paco. Para que se tentara. Claro, para que se tentara. Y Paco, en efecto, se tentaba y había que repetir la toma. Y repetir la toma, y repetir la toma. Claro, más películas, se gastaba más películas, eso cada vez se hacía más caro, era patético. Tremendo, tremendo. Sí. Ahí estamos viendo en el Zócalo, te definimos como la escritora apta para todo público. ¿A cuento de qué viene esto? Que para mí sos uno de los pocos casos de escritores que tienen éxito tanto en la literatura de adultos, como es el caso de Los Amores de Laurita, como en la literatura infantil. Que no hay muchos casos. Recién hablábamos, bueno, el caso de Pablo de Santis, Birmacher, pero trabajan más con jóvenes o adolescentes, no tanto con chicos como es tu caso. Te quería preguntar qué similitudes y diferencias importantes hay para trabajar, para escribir para públicos tan distintos, ¿no? Claro. Bueno, yo tomo todo el espectro, porque yo trabajo en literatura para chicos desde chicos muy chiquitos hasta chicos de, digamos, 12 años, que para mí es el límite, 12 Sí, ahí 13 tenemos años. algunos ejemplos. Sí. Tengo incluso algunos cuentos que escribí para chicos de 12, 13 años que tienen tan poca diferencia con los de adultos que con un simple cambio de título pasaron a un libro para adultos. Claro. Y en cambio los libros para chicos más chiquitos no, realmente son muy diferentes. Muy diferentes, pero no en cuanto al trabajo literario. Simplemente, bueno, hay que tener buena memoria, hay que acordarse qué era lo que a uno le gustaba y le interesaba cuando tenía esa edad, cuando tenía 3 años, 4 años, 10 años, 9 años. Volver en algún punto a eso, ¿no? Volver en algún punto a eso. Acordarse que un chico es un ser que no tiene todavía totalmente desarrollado su pensamiento lógico, que no tiene un vocabulario tan amplio como el que tiene un adulto, sobre todo si es un chico. Estamos hablando de chicos chiquitos, ¿no? Sí. Y que no tiene experiencia, que le falta experiencia de vida. Entonces, teniendo en cuenta estas cuestiones, que en realidad no es que hay que pensarlas demasiado, simplemente hay que, bueno, acordarse qué era lo que a uno le gustaba leer en esa época. ¿Por ahí significa tener menos matices, digamos, en la literatura infantil? ¿Podría ser una...? Bueno, no necesariamente. Los grandes tienen muchos matices. Por eso digo, pero para escribir para los chicos, manejarse con menos matices. ¿Cómo? No, digo, los grandes escritores los grandes que escriben para chicos, claro. Estoy pensando en Lewis Carroll o Mijael Ende, el de La historia interminable, o, ¿qué te puedo decir? Roald Dahl. Sí tienen matices. Muchos grises, digamos. Sí tienen matices y, bueno, sí, escriben maravillosamente y sí, hacen gran literatura para chiquitos. Bueno, y ahora en las vacaciones hay 2 ferias del libro, ¿no?, que están funcionando, en las cuales vos de alguna forma
participaste. Estuve ya en las dos. En las dos. Estuve Tecnópolis. en Tecnópolis y en la Feria de Dorrego. Sí. Sí. ¿Cómo es el contacto con los chicos, me imagino? Bueno, cuando llegué a la Feria de Dorrego era un día de escuelas. Era un día todavía de visitas de escuelas, sí. Claro. Todavía no habían terminado las clases. Y llegué y bueno, y eso era como un hervidero de niños. Y yo dije, oh no. ¿Te asustaste un poco? De a uno sí, pero tanto juntos no me fobia, gustan. ¿no? Claro, sí. Me agarró la niñofobia. Claro. Sí. ¿Y lo pudiste vencer o...? Pero bueno, sí, no, me senté ahí y en 400 chicos se abalanzaron sobre mí con papelitos, porque es duro, ¿no? algunos pocos pueden comprar el libro y los que no pueden comprar el libro tienen sus papelitos y quieren que les firme sus papelitos. Claro. Así que bueno, firmé una enorme cantidad de papelitos y los chicos me dieron muchos besos. Mirá, y, lindo momento. Y no me contagiaron nada. Bueno, fundamental. ¿Y vos qué disfrutás más, escribiendo para chicos o para adultos, o cuáles serían las diferencias en el disfrute? No, a mí me gusta todo. Son distintos goces, qué sé yo, no sé, como comerse un pollo a la naranja o comerse un bombón o comerse un foie gras, digamos. Claro, otra cosa, sí. Distinto, un asado, ¿no? Un sí, asado por ahí, puede ser Ana, algo la maravilloso. diferencia mayor tiene que ver con el propio mercado, ¿no? Como que es mucho más fuerte en cuanto a la literatura infantil. La literatura infantil es verdaderamente lo que a mí hoy me da para vivir. Mirá. Sí. Claro. Porque la literatura infantil entró en la escuela hoy y se vende mucho. Porque la piden en el colegio. A veces la gente me dice, los chicos de hoy no leen. Yo digo, sí, los chicos de hoy leen. Leen porque los obligan. Los obligan en la escuela. Y eso es fantástico, me parece bárbaro que los obliguen y los hagan leer en la escuela. Los que no leen son los adultos. Y en general los que más se quejan de eso son los que menos leen. ¿Viste? Claro. Hay una coincidencia así rara. Tal cual, en realidad los chicos leen mucho. Y mis libros, y eso gracias a la editorial Santillana, se están vendiendo en toda América Latina, se están publicando y vendiendo en toda América Latina. Y también en España. En España yo tengo libros para chicos y para adultos también, que nunca llegaron acá. Iba a eso. ¿Cómo, Sí. ¿Cómo nunca llegaron acá? Claro, que no llegaron, no se publicaron acá. ¿Que solo se publicaron allá? Solo se publicaron en España. ¿Pero sí. libros para chicos o...? Las dos cosas, para chicos mirá, y para no adultos. sabía. Por ejemplo, mira, recién vi pasar uno en la pantalla que es Cazadores de Letras. Ajá. Cazadores de Letras se publicó en España, pero no se publicó acá. Mirá qué paradoja. No, bueno, porque acá es que yo tengo una editorial en España que es una editorial de cuentos, que solo publica cuentos, que es Páginas de Espuma. Y ellos empezaron a publicarme microrrelato allí. Bueno, iba justamente a eso. En España te titularon como la reina de la microficción. Sí. Contame un poco, bueno, por qué ese título, aunque es obvio, pero qué significa para vos la escritora, porque sos una de las escritoras más importantes de este género, tan raro, ¿no? Para muchos, inclusive para muchos lectores que les llama la atención. Y vos sabés que es curioso, vos sabés que yo me sorprendí mucho cuando me di cuenta que este género resultaba tan raro, porque a mí me resultaba tan familiar, porque es un género muy característico de la literatura argentina. Todos nuestros grandes cuentistas han escrito microrrelato. Borges, Cortázar, De Nevi, Blanstein, todos ellos han escrito microrrelato. Para aquel que no lo sepa, ¿qué sería exactamente el microrrelato? Cuentitos muy cortitos, lo que antes se llamaba cuento brevísimo. Incluso yo últimamente decidí que no hay que decirle más minificción o microrrelato, que a la gente le suena un poco como un nombre en latín. Sí. Hay que decirle cuento brevísimo. Y el resto dejárselo a los críticos. ¿Me das para terminar un ejemplo tuyo de microficción? Ah, sí, cómo no. Tengo uno que dice, por ejemplo, en estas humildes palabras está encerrado todo el espíritu de su autora. Socorro, socorro, sáquenme de aquí. Buenísimo. Muchísimas gracias, Ana, Al contrario, por haber estado en gracias a Hipertexto vos. 23. Y nosotros nos reencontramos la semana que viene. Muchas gracias por estar del otro lado.